Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este día tan especial. Espero de todo corazón que estén disfrutando de cada instante de esta jornada, que la vida les esté regalando momentos de pura felicidad. Hoy, mis amigos, nos embarcamos en una aventura que nos encanta, de esas que nos llenan el alma de alegría y nos hacen creer en la magia del amor. Vamos a sumergirnos en esas pequeñas gemas que nos regalan nuestras parejas favoritas, esas declaraciones que te sacan una sonrisa que no te cabe en la cara y te susurran al oído: esto es amor del bueno, del que perdura. Hoy, mis queridos, vamos a desentrañar el misterio detrás de las palabras de Can Yaman, ese torbellino de carisma que tiene a medio mundo suspirando y que, según hemos podido captar, hizo que nuestra adorada y talentosa Demet Özdemir se llenara de una felicidad radiante. Sí, han leído bien. Vamos a desgranar ese instante mágico, esa frase que estoy absolutamente convencida, ha resonado en sus corazones y, por extensión, en los nuestros. Porque, seamos honestos, ¿quién puede resistirse a ser testigo de un romance sincero, de esos que te recargan las pilas y te devuelven la fe en el amor? Así que si ustedes son tan fervientes admiradores de estas dos estrellas como yo, si disfrutan de los detalles, de las miradas que lo dicen todo, de esas palabras que, sin ser excesivas, transmiten la profundidad de un océano, quédense conmigo, porque esto les va a encantar. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta fascinante historia, si por alguna razón aún no forman parte de nuestra creciente familia, les invito de todo corazón, con la mayor de las sinceridades, a que pulsen ese botoncito rojo de *** suscribirse *** que ven aquí abajo y activen la *** campanita ***. Así se asegurarán de no perderse absolutamente nada de lo que compartimos en este espacio, que está hecho con muchísimo cariño y dedicación pensando en ustedes. Bueno, ¿por dónde empezamos con este relato que tanto nos intriga? Todos sabemos y hemos seguido con gran interés que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un tema de conversación constante, casi una telenovela en sí misma, desde que compartieron pantalla y esa chispa innegable en la exitosa serie Erkenci Kuş, hasta los rumores, las citas públicas y los momentos que han compartido y que han alimentado nuestra fascinación. Pero hoy, mis amigos, nuestro objetivo no es especular ni rebuscar entre lo que se dice por ahí. Vamos a ir directamente a la fuente, a ese momento concreto, a esa entrevista reveladora que ha salido a la luz y que ha puesto a todos a comentar, a analizar y a suspirar de ternura. Se trata de una declaración que Can hizo en una entrevista, una de esas ocasiones en las que, quizás sin ser plenamente consciente de la magnitud de sus palabras, revela mucho más de lo que originalmente pretendía. Y esa declaración, amigos míos, fue sobre el impacto profundo y significativo que Demet tuvo en su vida, no solo a nivel profesional, sino, y esto es lo más conmovedor, también a un nivel personal e íntimo. Intentemos imaginar la escena con el mayor detalle posible. Can se encuentra en una entrevista, probablemente promocionando sus proyectos actuales, hablando de su carrera en ascenso meteórico, de su momento actual en la industria. Y de repente la conversación, con esa naturalidad que a veces ocurre en las entrevistas, gira hacia Demet. Y es justo en ese instante donde la magia sucede. Can, con esa sinceridad tan característica que lo hace tan cercano y admirado, comienza a hablar de lo increíblemente importante que fue Demet en su camino. No solo como una compañera de reparto excepcional, sino como un verdadero punto de inflexión en su vida. Él dijo algo así, y cito de memoria lo que se ha interpretado como la esencia de sus palabras, que trabajar con ella fue sin duda una experiencia profesional increíble, pero lo que realmente lo marcó, lo que dejó una huella imborrable en él, fue la forma en que ella lo ayudó a crecer. Y no me refiero solo a su crecimiento como actor, sino, y esto es lo que nos llega al corazón, como persona. Y aquí viene la clave, el detalle crucial, la perla que hizo que Demet, y por ende todos nosotros, nos pusiéramos a sonreír como si nos hubieran contado un secreto maravilloso. Can mencionó que Demet poseía una forma única de ver la vida, una energía vibrante, una positividad contagiosa que era capaz de transformar el ambiente. Dijo que ella, a través de su manera de ser, le enseñó a apreciar más las pequeñas cosas de la vida, a no tomarse todo tan en serio, a adoptar una perspectiva mucho más ligera, más optimista y alegre ante los inevitables desafíos que la vida nos presenta. Y la frase que estoy segura resonó especialmente en el corazón de Demet, y que la hizo sentirse, sin lugar a dudas, sumamente feliz, valorada y comprendida, fue algo parecido a, ***, ella me hizo ver que la vida puede ser mucho más dulce.
De lo que yo creía. Piensen en el profundo significado de esto. No es un simple cumplido sobre su talento actoral o sobre su innegable belleza. Es un reconocimiento profundo, íntimo y sincero de cómo ella, con su sola presencia y su forma de ser, influyó en su percepción del mundo, de cómo aportó luz, color y una dulzura inesperada a su existencia. Y esto, queridos míos, es precisamente lo que marca la diferencia entre un simple comentario y una declaración que cala hondo. No es solo decir, es una gran actriz, o es muy guapa. Es ir mucho más allá, es decir, contigo, mi mundo se volvió un lugar mejor, Es reconocer la influencia positiva, el crecimiento personal genuino que uno experimenta al compartir la vida, aunque sea por un tiempo, al lado de alguien especial. Khan, al pronunciar estas palabras, no solo le estaba regalando a Demet un momento de halago, un cumplido efímero, sino que le estaba reconociendo públicamente el valor inmenso que ella aportó a su vida en un momento que presumiblemente fue crucial para él. Es como si estuviera diciendo, gracias por enseñarme a ver el arco iris después de la tormenta, por recordarme que la belleza existe incluso en los momentos difíciles, Y ese tipo de palabras, las que vienen del alma, transmiten un amor, un aprecio sincero y un respeto profundo que van mucho más allá de lo superficial, de las apariencias, de la fama. Imaginen ustedes por un momento la reacción de Demet al escuchar esto. Quizás estaba presente en esa entrevista, quizás lo vio en diferido, o quizás se lo contaron. Lo verdaderamente importante es que ella, que conoce a Khan, que ha compartido con él momentos inolvidables y desafiantes en el set, sabría la profundidad y la autenticidad de esas palabras. Sabría que no eran solo frases vacías pronunciadas para agradar, sino un reflejo genuino de sus sentimientos, de la experiencia transformadora que vivieron juntos. Y eso, sin duda alguna, debe haberla llenado de una felicidad inmensa, de una satisfacción profunda al saber que su presencia, su esencia, tuvo un impacto tan positivo y duradero en alguien a quien, presumiblemente, le tiene un gran cariño. Es la validación de su propio ser, de su capacidad para influir de manera positiva. Además, lo que hace esta declaración aún más especial, si cabe, es el contexto en el que se produce. Ambos son figuras públicas con vidas que a menudo están en el ojo del huracán mediático, con sus intimidades expuestas a los titulares. Y sin embargo, en medio de todo ese ruido, Khan se tomó el tiempo, tuvo la valentía y la nobleza de expresar públicamente este sentimiento tan íntimo y personal. No se trata solo de una anécdota bonita para alimentar la prensa del corazón. Es sobre todo un testimonio conmovedor de conexión humana, de cómo dos personas pueden influirse mutuamente de maneras sorprendentes y maravillosas, dejando huellas imborrables en sus almas. Es el tipo de declaración que te hace creer firmemente en el poder de las relaciones humanas, en cómo el amor, la amistad y la conexión genuina pueden transformarnos para mejor, para hacernos más completos. Y no olvidemos, por favor, la forma en que lo dijo. Porque el cómo decimos las cosas es tan importante como lo que decimos. Seguramente Khan lo hizo con esa chispa característica en los ojos que tanto fascina, con esa sonrisa pícara y genuina que lo caracteriza, transmitiendo esa energía tan suya que sabemos que enamora a muchos, tanto dentro como fuera de la pantalla. No fue una declaración fría, calculada, ensayada. Fue, estoy segura, una explosión espontánea y sincera de lo que realmente sentía en ese momento. Y esa espontaneidad, esa autenticidad desbordante, es lo que la hizo tan poderosa, tan conmovedora, tan humana. Es como si, en medio de la rutina predecible de una entrevista, se le escapara un pedacito de su corazón, revelando la verdad más pura de sus sentimientos. Pensemos también en la industria en la que se mueven, una industria a menudo implacable y superficial. A menudo las relaciones entre actores se ven envueltas en titulares sensacionalistas, en especulaciones constantes o en juicios rápidos basados en apariencias. Pero declaraciones como esta, tan honestas y profundas, nos recuerdan que detrás de las cámaras, de las redes sociales, de los personajes que interpretan, hay personas con sentimientos reales, con experiencias compartidas que los marcan, que los moldean. Khan, al compartir esto, no solo halagó a Demet de una manera hermosa, sino que también mostró una faceta de sí mismo mucho más vulnerable, más agradecida y humana. Y eso para mí, y estoy segura que para muchos de ustedes también, es lo que hace a una persona verdaderamente admirable, más allá de su fama o su talento. Entonces, para resumir y ser muy precisos, ¿qué dijo exactamente Khan Yaman que hizo tan feliz a Demet Özdemir? Dijo en esencia que Demet tuvo un impacto profundamente positivo y transformador en su vida. Le enseñó de una manera única a Di.
Disfrutar de la vida con más dulzura, con más ligereza, y que su presencia, su ser, lo ayudó a crecer, a madurar, a convertirse en una mejor persona. No fue una frase grandilocuente, ni una promesa vacía. Fue una afirmación humilde pero inmensamente poderosa de cómo ella, a través de su esencia, transformó su perspectiva del mundo, de cómo le aportó una felicidad genuina y una visión más optimista y luminosa de la vida. Es el reconocimiento sincero de que a su lado, el mundo se veía, sin duda, un poco más brillante, un poco más dulce. Y yo creo firmemente que ese es el tipo de cosas que todos anhelamos encontrar en una relación, ya sea amorosa o de amistad profunda, encontrar a alguien que ilumine nuestro camino, que nos enseñe a ver la belleza oculta en lo cotidiano, que nos haga sentir que la vida, en efecto, es mucho más dulce de lo que a veces pensamos. Y por las palabras de Khan, parece que en su momento él encontró precisamente eso en Demet. Y ella, al escuchar esa declaración, seguramente sintió esa misma alegría profunda, esa misma gratitud sincera al saber que ella también pudo ser esa fuente de luz, de dulzura y de inspiración para él. En resumen, la declaración de Khan Yaman que hizo tan feliz a Demet Özdemir no fue una más entre tantas. Fue un reconocimiento profundo, íntimo y sincero del impacto positivo y transformador que ella tuvo en su vida. Fue una validación de su esencia, de su personalidad y de su increíble capacidad para aportar alegría y una perspectiva más dulce y optimista a su mundo. Es una de esas frases que al escucharlas, te sacan una sonrisa que te nace desde el alma y se te dibuja en el rostro, porque te recuerdan la belleza incomparable de las conexiones humanas y el poder transformador, casi milagroso, del amor y del aprecio sincero. Y con esta hermosa reflexión sobre el amor, la influencia positiva en nuestras vidas y las declaraciones que, sin ser extraordinarias, llegan directamente al corazón, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este viaje a través de las palabras, los sentimientos y las emociones de Khan y Demet. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final, que hayan compartido conmigo esta pequeña curiosidad que nos ha tocado la fibra sensible. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la declaración de Khan? ¿Creen que es importante que las parejas públicas compartan estos sentimientos tan íntimos? ¿Qué les inspira esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante o simplemente les ha sacado una sonrisa y les ha llenado de buena energía, no duden en regalarme un *** me gusta ***. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también disfrutan de estas historias que nos inspiran y nos recuerdan la belleza de las relaciones humanas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Gracias de nuevo por estar ahí, por ser la mejor comunidad que podría desear. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido increíble. Hasta la próxima.